Hola, Frank, buenas tardes. Bueno, consultarte qué análisis haces del partido. Dio la sensación de que el primer tiempo no te terminaba de cerrar como estaba jugando el equipo por las señas que hacía. Me parece que arrancaron bien y quizás después Huracán le ganó la mitad de la cancha y está en un poquito partido y creo que pedías que se junten un poco las líneas y si el gol sirvió para que después en el segundo tiempo quizás el equipo mejorase. En realidad, buenas tardes, en realidad fue un partido en el que nosotros estuvimos sin encontrar la posesión porque ellos se replegaban el primer tiempo y no encontrábamos ese pase filtrado o ese perfil para atacarlos. Eso era lo que yo pedía. Y en el segundo tiempo lo encontramos muchas veces, pero ahí tendríamos que haber sido más verticales porque la defensa estaba muy abierta. Cuando nos fuimos un periodo de 10-15 minutos que dominábamos juego, terreno, opciones, y bueno, no lo definimos, ¿no? No dejan de ser partidos duros. Prácticamente no tuvimos inconvenientes de jugadas directas de ellos para gol, pero no dejas de ir 1-0 y todo puede pasar que no van a 0 o aumentar o que te empatan. De todas maneras, valoro mucho el manejo de los momentos del equipo. Hay veces que hay que ponerse saber defender con la pelota o sin la pelota, nosotros lo supimos hacer. Y creo que, no como déficit, pero no estuvimos finos en esas jugadas claves como para incrementar el resultado que te hace terminar con más holgura el encuentro. Creo que ganamos bien y dentro de un contexto donde cuando no tuvimos la pelota defendimos bien y cuando tuvimos la pelota no siempre estuvimos finos como para incrementar, insisto, la cantidad de goles. A diferencia quizás de lo que pasaba el año pasado, hoy está esa botita de suerte a favor en algunos partidos, porque hoy quizás el gol llega en el momento justo cuando termina el primer tiempo y quizás las cosas no salían y sirvió para que el equipo se calme. Yo creo que cuando ganamos suerte. Nunca nos alcanza. Díganme cómo es la receta para que esté conforme. No, yo creo que es suerte. Fuimos a buscarlo. Y después, bueno, tal vez el año pasado esas escaramuzas, por decirlo un momento, nos tocaban en contra. Hoy nos tocan a favor. Pero yo no creo que sea suerte, porque pusimos en los últimos 2 minutos, creo que dio 2 minutos de descuento o algo así. Cuando estaba terminando el primer tiempo, fuimos a buscar. A través, no me equivoco, con la pelota tenida y lo fuimos a buscar con mucha gente y lo logramos. No es suerte. Ni cuando nos toca en contra o cuando nos toca a favor. Creo que son búsquedas que a veces salen y a veces no. Frank, buenas tardes. Aquí Marcelo Valera para Metegol. Felicitaciones por el triunfo. Frank, recuperaste un soldado. Volvió Pepo de la Vega, lo pudiste poner en el segundo tiempo. Y por otra parte, muchos jugadores de Huracán se te acercaron a darte un abrazo antes del partido. ¿Qué mensaje? En cuanto a Pepo, en cuanto a Pepo, sí, lamentablemente sufrió una enfermedad que lo tuvo mucho tiempo afuera y todavía no está en plenitud, está más que claro, pero bueno, ya lo tenemos a disposición. En cuanto a toda la gente, miren, no es todo resultado en la vida, no es todo si ganás sos bueno, si perdés sos malo, y para mí eso no es plata, eso no son puntos, eso no es trabajo, eso no es campeonatos, pero son logros, a mi entender, de un aspecto humano que es mucho más importante que el que la sociedad nos queremos hacer creer que es. Entonces, es una satisfacción inconmensurable porque, bueno, algo entre ellos y nosotros fuimos como seres humanos y que vengan a saludarte de esa manera, gracias a Dios no es la primera institución que me ocurre, implica que hemos sido buenos tipos. Después a lo mejor somos mejores técnicos o no, pero hemos sido buenos tipos y eso para mí es algo. Porque la vida pasa nomás, y los resultados ponen la vitrina, ¿cómo se dice? Bueno, la cara, qué sé yo cuándo. Pero la relación, nada,
solidifica, da argumentos, te hace mucho más placentero esto que es tan extremista como es el ritmo de fútbol. Frank, David Pinto para Cracks del Sur. Quizás se vio en el último cuarto de la cancha por momentos como un apresuramiento en dar ese último pase para que quizás Díaz o mismo el Lauro Acosta llegando de atrás o el mismo Troyanti tengan alguna situación más clara del gol contra el arco. ¿Crees que es algo también a hablar en el plantel, ¿no? El apresuramiento en ese final de cuarto de cancha. Sí, es a trabajar más que valer. Porque inclusive en el primer tiempo tuvimos 2 o 3 centros gol muy buenos que no fuimos en búsqueda del balón, ¿no? Desbordes muy claros, recuerdo alguno de Orozco. Pero bueno, los muchachos hacen un esfuerzo enorme y hay veces que esa parte que usted aduce, en la cual estoy de acuerdo, a veces sale mejor. Yo creo que era un partido que estaba dado los momentos como para llevar el resultado un poquito más alto. Pero bueno, no se puede. Digo lo mismo que digo siempre. El fútbol argentino tiene partidos muy disputados, muy parejos. A ver, estamos jugando con un rival que de pronto, bueno, no se están dando los resultados, pero un rival duro, de muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. O sea que no es porque depende de cómo está en la tabla. Hoy en día jugamos contra cualquiera, más allá de cómo está en la tabla, y son partidos súper disputados y muy difíciles de lograr el triunfo. ¿Qué tal, Frank? Diego Mercado para titular Deportes. Sobre esto último que decías, ¿no? De un campeonato tan irregular. Lanús, con estas bases, ¿se puede empezar a animar, a mirar más para arriba que para abajo? Y respecto de la entrega, ¿estás conforme? Hoy la gente se sintió representada con el equipo, ¿no? Se la vio contenta. ¿Cómo estás vos con la entrega de los jugadores? Igual. Lo valoro mucho, porque si yo mal no recuerdo, promediando el mes de entre noviembre y diciembre se jugó un mundial y hubo un equipo que salió campeón y el técnico del equipo que salió campeón muchas veces dijo: cuando no te marcó hay que saber defender. Entonces es una virtud que tuvimos hoy. Entonces, que nos valga también. Más allá que uno siempre quiere defenderse más con la pelota, hacer más goles, poner el equipo siempre en campo rival, porque nuestra premisa a veces sale, a veces no sale. Entonces, en ese sentido, estoy muy conforme con la entrega de los jugadores, en el amplio sentido, no solamente para defender los resultados, sino para ir en busca de más. No recuerdo. Sobre el campeonato. Sí, yo más que irregular creo que es muy parejo, muy disputado. Uno ve todos los partidos y no sale de eso. Pues bueno, hay equipos que logran superioridad y algunos goles, como nos ha tocado a nosotros, competir el partido con más posibilidades o más goles hechos, pero por lo general son partidos de una paridad bastante notoria. Y bueno, estamos todos en eso. En cuanto a lo de la tabla, yo lo dejo para que ustedes lo hablen. Yo jamás aduje la tabla, no me quiero focalizar ni en una ni en otra. Yo tengo algo muy claro. Mientras más alto estemos, vamos a estar en zona de copas. Y eso para nosotros es un objetivo importantísimo. Y es como una soga, tiramos para arriba lo otro. O sea que, no, más que eso no puedo decir. Frank, acá Luciano Leiva para Fortaleza Ganante. El equipo ya lleva 5 partidos sin perder, ganó los últimos 3 de local. Se ve un equipo más pragmático, tal vez no con tanta posesión y juego ofensivo como el que quisieras. ¿Dónde crees que está la clave para esta racha que lleva el equipo y qué crees que le falta para cerrar los partidos antes y no tener que sufrir a veces innecesariamente? ¿Qué creo que tiene? Ese pragmatismo y esa practicidad. Y es notoria, fue a lo largo de todo el torneo hasta ahora. ¿Cuántas veces llevamos? 14 nosotros. 15, bueno, pero 15. Es más que claro, el equipo ha sido así. Yo sigo pensando que el equipo que ganamos al principio, los partidos que ganamos al principio también teníamos momentos donde el rival te dominaba, ¿no? O te
manejaba la pelota, o por lo menos no la teníamos nosotros. O sea, no hay tanta, a mi entender, cosas distintas. Me gustaría mejorar que cuando tenemos ese andamiaje de buena posición y porcentualmente manejamos terreno, espacio, balón, seamos más efectivos, porque ahí es donde tiene que hacer la diferencia. Nosotros hoy tuvimos, insisto, no sé cuántos minutos, pero entre 10 o 15 minutos del segundo tiempo que tenemos que haber hecho la diferencia con eficacia técnica. Y no quiere decir que los muchachos no lo intenten, no nos está a veces saliendo eso. Fíjense que, me retrocedió el partido contra Central. Tampoco fuimos amplios dominadores, pero fuimos muy efectivos dentro de ese pragmatismo, y después, bueno, indudablemente hace que uno tenga mayor posibilidad cuando el rival ya está doblegado en tener más tiempo la pelota en nuestro poder. Contra Arsenal, más bien fueron por vía de penales, logramos esa situación de falta dentro del área y fuimos muy simples, precisos en cada jugada. Pero en ese partido el rival por lo menos nos superó como casi ninguno. Y en ese sentido creo que, bueno, tenemos que elevar ese pase final, ese centro final, esa definición directa, esa búsqueda del espacio en cuanto a la definición que nos llevaría a hacer seguramente otro partido con más goles de fútbol. Acá, Brian Giri para Radio Ciudad de Venado y RTV. Hola, Frank. Me quedé pensando, en un momento decías esto de no todos son resultados, ¿no? Yo te quiero preguntar, ¿cómo haces vos como entrenador para trabajar, ¿no? Más allá de eso, en el contexto de este fútbol argentino, en donde está la impaciencia de la gente, en donde perder un partido parece la muerte muchas veces? ¿Cómo lo manejas? No manejo. Muy difícil convivir con ese tipo de situaciones que nos tocan a nosotros. O sea, mayoritariamente nosotros no somos tan queridos, porque la emoción da una opinión muchas veces lacerante y muchas veces hasta violenta. Hay lugares que quieren más, hay lugares que quieren menos. Yo lo único que hago en eso es pensar en mí, creer en mí, confiar en mí, y no como arrogancia, porque yo escucho y yo no soy el dueño de la verdad. Ahora, hay maneras de saber qué escuchar. Cuando es algo interesado, sectorizado, apegado a otro tipo de pensamiento, entonces se hace muy difícil el debate. De pronto, muchas veces hablamos, pero no se viene a preguntar, se viene ya con una opinión formada. Y no está mal eso, pero eso, bueno, agarramos, vamos a comer algo, vamos a tomar algo, y ahí debatimos. No es caso de una conferencia o con la gente, ni que hablar cuando está bajo valores muy altos de efusividad dentro de un estadio. No es fácil para ningún técnico, Me ha pasado en lugares donde verdaderamente muy con resultados muy favorables, que no hacía otra cosa que me valoren, pero también teníamos ese tipo de cosas. Y hablo con muchos colegas y a todos, poco más, poco menos, en los momentos nos pasa igual. No es gustoso ese momento, verdaderamente no es algo que yo por lo menos pueda digerir después de tantísimo tiempo de trabajo. Pero bueno, radico en confiar, en ser respetuoso, en no enojarme, en entender los porqués. A veces es bueno entender los porqués. Por más que no estemos de acuerdo o nos hiera. No somos víctimas, nos equivocamos como el que más, pero bueno, a veces se producen momentos donde que hay que saber entender y comprender. Voy a dar un caso aislado que me pasó hoy. Ya habíamos hecho las 3 ventanas de cambios
y había uno que me dijo bastantes cosas no lindas porque no hacía cambio. No me puedo poner a explicar que se habían hecho las 3 ventanas de cambio, no podíamos hacer más cambio. Entonces tengo nada más que aceptarlo, que entenderlo, que a lo mejor desde su necesidad de querer ser técnico en ese momento, o de traer quizá cuantas miserias propias a la cancha y volcarlas solamente en una exclusividad, en un insulto, en un pedido, nadie está pidiendo que me pidan las cosas bien. Pero digo, no me puedo poner a explicarle, flaco, muchísimo, ya no tengo más posibilidad reglamentaria de hacer cambio. Entonces no tengo nada más que aceptar y entender, más allá que no siempre sea gustoso, tampoco es tan detonante eso, ¿no? Es más el sueño que otra cosa. Pero bueno, el tiempo acomoda las cosas, para bien o no. El tiempo dirá si servimos, si no servimos, qué le dimos o le dejamos de dar a la institución. Yo me afinco en corregirme, en autocriticarme mucho, en saber que cuando me equivoco tengo un momento para no volver a equivocarme, y en creer lo que uno hace y agradecer, ¿no? Porque a una institución tan hermosa como esta que me da trabajo, yo me siento muy feliz. Y esperemos que después, bueno, cuando termine todo esto, mi contrato termina dentro de poco, cuando termine el campeonato. Pero ahí se contará qué hicimos bien y qué hicimos mal. Mientras tanto, vamos a estar al pie siempre dándole el máximo para que Lanús siga estando en esas situaciones lindas de tabla que no le pudimos dar el año pasado y le estamos dando ahora. Buenas tardes, Frank. David Caruso de Lanús, felicitarte por un nuevo triunfo. Volviendo un poco al partido, sobre los últimos 15 minutos, bueno, esos dos cambios, Loaiza y Julián Fernández, ¿ya analizabas que iba a ser difícil la verticalidad de la que hablabas para poder estirar ese resultado y buscaste ya cerrarle los caminos a Huracán o por dónde pasó esa decisión? Sí, necesitamos primero más. ¿Qué pasaba? Que en ese momento el rival tenía muchos delanteros que no volvían. Y nosotros terminábamos con los laterales que no los podemos parar de ir al ataque, cosa que está muy buena, que hace que pensar un poco. Y los dos interiores, más los 3 delanteros, atacábamos, cada ataque nuestro era con 2, 4, 7 jugadores. Y quedábamos a veces en inferior numérica defendiendo atrás. Y después la vuelta se hacía un poco riesgosa porque ya había un cansancio importante tanto de Boggio como de Acosta. Entonces entendimos que era el momento que había que refrescar la mitad de la cancha. Que inclusive estuve a punto de hacer los 3 cambios, sacarlo loco, porque tenía amarilla, pero estaba haciendo mucho daño por allá y a veces uno quiere dejarlo un poco más. Pero un poco fue cerrar esa parte interna. Yo tenía un doble 5 muy bueno, como Fato Rigese, y había que cerrar la posibilidad de pases. Muchas veces lo logramos, otras veces nos protegimos más atrás, defendimos centro de muy buena manera, pero creo que dio sus resultados, más allá de lo que uno pretende en el cambio, ¿no? Que insisto, mejorar la parte física de la mitad de la cancha, y no porque haya estado mal, sino porque había cansancio y había que proteger y no dejar el espacio. Hola, Fran. Acá Santiago para Pasión Deportiva. Primero que nada, quiero felicitarte por el triunfo. Segundo, últimamente en este tiempo se está viendo efectividad en los resultados, pero no en el juego. ¿Pensás que se pueden complementar para el futuro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. No, pero no siempre. Hablamos con algún colega del pragmatismo del equipo, y eso también es efectividad. Hay veces que, bueno, hablamos también de algo a corregir, que es ser más efectivo a la hora de atacar, porque tenemos muchas aproximaciones de gol hacia el arco de enfrente. Y ahí sí tenemos que mejorar sin ningún tipo de duda. Como lo hicimos con Godoy Cruz, lastimosamente nos hicimos 4, ¿no? Pero hicimos mucho. Así que en ese sentido, yo creo que el equipo es efectivo. Si le podemos adosar que en esos momentos donde tenemos la posesión del balón y dominamos el territorio de juego y ponemos al rival en campo de ellos, ser más fino a la hora de definir sería una comodidad. De eso estamos tratando de hacer.